tardes. Como habíamos estado viendo la clase pasada, teníamos estas matrices de confusión, donde uno tiene, por un lado, la condición predicha, y por otro lado, la condición real. Entonces, el instrumento que mide algo, en este caso, genera una evidencia E, puede, en el caso sencillo, decir, está presente el evento o no está presente. En un problema de clasificación, probablemente de reconocimiento de caras, uno tendría algo que no es dicotómico, en el sentido de que uno podría decir es cara o no es cara, sino que uno podría ir a un nivel más fino de clasificación, decir esta cara pertenece a tal persona. Y en ese caso, la tabla se agrandaría, porque tendríamos evidencia E1, E2, E3, E4, ¿no es cierto? Es la imagen que estamos viendo correspondiente a una de las N personas, y entonces se arman matrices más grandes, ¿cierto? Uno podría tener clasificación de frutas, de vehículos, de lo que uno se puede imaginar. Y obviamente, en la columna de hipótesis, uno tendría la hipótesis real. Esta es la cara de tal persona, de otra, etc. Esas serían las hipótesis. El procedimiento de construcción de la tabla es el mismo. Entonces decíamos, está la evidencia de que algo ocurre para una hipótesis en la cual esa cosa realmente ocurrió, ese evento realmente ocurrió, o puede que el instrumento diga que algo ocurre cuando en realidad no ocurrió, y en ese caso estaríamos hablando de un falso positivo. Y si nosotros la cantidad de falsos positivos la dividimos por la cantidad total de negativos, o sea, de veces que el sistema dice eh, que hay algo sobre el total de veces en las cuales en realidad no hay nada, eso define la razón de falsos positivos, o false positive rates. Así uno también puede definir la false negative rate, ¿no es cierto? La cantidad de veces que falsamente o erróneamente decimos que no hay nada, cuando la condición real es que sí, la persona tiene algo, ¿sí? En este caso lo dividimos sobre el total de situaciones donde la persona sí tiene algo, en el ejemplo cuando hablábamos del ejemplo de alguna enfermedad. Y entonces uno puede definir otras razones, como por ejemplo el false omission rate, que es la cantidad de omisiones incorrectas. Las omisiones serían las veces que tengo un falso negativo. Entonces, ¿dónde están los falsos negativos? Los negativos están acá, ¿no es cierto? Esta es las veces que el test dice negativo, pero los falsos negativos están aquí en esta fila, ¿no es cierto? Porque la persona sí tenía algo, perdón, aquí los falsos negativos están acá. La persona sí tenía algo, pero el test dijo que no tiene nada. Están los falsos negativos. Por lo tanto, se calcula como la cantidad de falsos negativos sobre el total de falsos negativos más verdaderos negativos. Los verdaderos negativos están acá. El test dijo negativo y la persona efectivamente no tenía nada. Por lo tanto, Fn, Tn. Entonces, lo que pueden ver es que para calcular esta expresión hemos utilizado Fn, que viene de acá, de la cantidad de falsos negativos, negativos, que son falsos, porque H es positivo, está acá, y estos dos números, ¿cierto? Vienen de, uno viene de acá, y el otro viene de aquí. Lo mismo, podemos ver que esto también se calcula de manera parecida, pero este es el true negatives, que viene de acá. Veamos otro color. El true negatives viene de acá. Y el false negative y el true negative son los que están acá, false negative y true negative. Entonces se calculan hacia el lado. Cuando calculamos lo que está aquí abajo, que es los positivos en la condición real son los verdaderos positivos, que están acá, y los falsos negativos. Los falsos negativos son los casos en que el test dijo que no tenía nada, pero es una persona que sí tiene algo, por lo tanto, suma a los positivos. Este P es los que realmente tienen algo. Porque esta es la condición real, así que aquí leemos la columna hacia abajo. Aquí lo mismo, los negativos son los que de verdad están sin nada, los true negatives, más las falsas alarmas, que son los que no tenían nada, pero el test dijo están enfermos. Entonces se suman acá. Entonces, para que vean esta tabla, las cosas que están hacia el lado se calculan a partir de las filas, las cosas que están acá a partir de las columnas, y esos son todos los parámetros que uno puede encontrar en distintos artículos, como comentábamos. Y lo que quería mostrar es que, efectivamente, los términos que están aquí en esta tabla
están calculando los términos de la fórmula de Bayes. La fórmula de Bayes, si nosotros tomamos, por ejemplo, este caso, ¿cuál es la probabilidad de que uno esté con la hipótesis enfermo? ¿Sí? Independiente de lo que dijo el test que uno está aplicando, independiente de si salió E o no E. ¿Cuál es la probabilidad de estar realmente enfermo? Entonces, bueno, eso tenemos que calcularlo como el total de la gente que está enferma sobre el total de personas de la población, que es este número de acá. Entonces, esta es como la probabilidad a priori, ¿no es cierto? Son los que de verdad están enfermos, los true positives, los que, que son falsos positivos, o sea, que no están enfermos, pero el test dijo que sí están enfermos, más los falsos negativos, que son gente que sí está enferma, más los true negatives, que son los que verdaderamente no tienen nada. Esta es la población total. Podemos ir a ver entonces cómo calcular una de las características que nos interesa, perdón, una de las que nos interesa es esta de acá, la probabilidad posterior y dada la evidencia. Entonces, la probabilidad de estar enfermo, dado que el test dice que está enfermo, o sea, probabilidad de H dado E es igual, o sea, estoy enfermo, es H, estoy mirando este lugar. Dado que el test dijo enfermo, o sea, estoy mirando esta fila, tengo que contar TP, porque son la cantidad de casos que estoy enfermo, dado que el test dice que estoy enfermo, son TP. ¿Sobre qué cosa? ¿Cuál es el total de casos? Es el total de casos de los que salen enfermos, porque el test dice que estoy enfermo, ¿no es cierto? El test dice estoy enfermo cuando realmente estoy enfermo, que es H, pero también dice que estoy enfermo cuando a veces no estoy enfermo, que es el caso de acá, ¿no es cierto? O sea, tengo que dividir esto sobre los verdaderos enfermos más los falsos enfermos, que son estos de acá. Ya. ¿Realmente será esta la fórmula? Uno podría dudar, ¿no es cierto?, de que esto está bien, pero esta fórmula también es igual a la probabilidad de E dado H por la probabilidad de H dividido por la probabilidad de E. Y la probabilidad de E a su vez la podemos expandir como la probabilidad de E dado H por la probabilidad de H más la probabilidad de E dado no H por la probabilidad de no H. Y la probabilidad de no H a su vez la podemos escribir como 1 menos la probabilidad de H. Entonces, hagamos este ejercicio, porque probabilidad de E dado H lo podemos sacar de acá, probabilidad de E dado H. ¿Qué cosa es la probabilidad de E dado H? La probabilidad de E dado H es la posibilidad de que el test diga estoy enfermo, dado que estoy enfermo. Entonces, ¿cuántas veces el test dice que estoy enfermo, dado que estoy enfermo? ¿En qué proporción? Bueno, la cantidad que va a salir esta condición de que el test diga estoy enfermo, dado que estoy enfermo, es la cantidad de TP, verdaderos positivos, sobre la cantidad de veces que estoy enfermo. ¿Cuántas veces estoy enfermo? Estoy enfermo las veces que el test dice que estoy enfermo, y estoy enfermo las veces que el test falla y no me dice que estoy enfermo, pero estoy enfermo, que es esta de acá, ¿no es cierto? O sea, TP más FN. ¿Pero qué cosa es TP más FN? Es P. Entonces, o sea, esto es lo mismo que TP dividido por TP más FN. Fíjense que aquí es TP más FP. Este es TP más FN. No son iguales, ¿cierto? Entonces, de partida lo que estábamos diciendo en la clase de ayer, que muchas veces la gente intercambia estas dos probabilidades, eso está mal, es un error, no se calculan de la misma manera. Entonces, pero la pregunta era, yo dije que esto se calculaba, ¿no es cierto?, la probabilidad de H dado E, lo calculo sobre el total de veces que el test arroja E, o sea, TP más FP, TP más FP, o sea, estoy mirando esta fila.
es la cantidad de veces que ocurre. Aquí estoy viendo la cantidad de veces que ocurre H. La cantidad de veces que ocurre H es esta de acá y esta de acá, en esta columna, ¿no es cierto? Que es. Entonces la pregunta es, si yo en vez de haber calculado P de H dado E como lo hice acá, extrayendo las cosas de la tabla, me hubiese ido por el camino de utilizar la fórmula de Bayes, ¿no es cierto? Escribir las cosas, y después, dentro de la fórmula de Bayes tengo que usar P de E dado H, o sea, este número de acá lo tengo que traer y lo tengo que poner aquí. Este P de H lo tengo aquí, ¿no? Recuerden que esto es lo mismo que T de P, ¿no? Entonces fíjense que acá en el fondo tengo TP partido por P, que lo estoy multiplicando por P de H, que es el que viene acá, ¿no sé, que es P partido por el total. Entonces se me va este con este, y después tengo que calcular todo lo que está acá abajo, ¿no es cierto? Aquí abajo, ¿qué cosa va a haber? Para calcular este P, es otro color, este P de E, ¿no? Tengo que calcular P de E dado H, o sea, aquí abajo de esto, voy a poner este cuadrado de acá, ¿qué tiene? Tiene P de E dado H. P de E dado H, este P partido por P, multiplicado por la probabilidad de H. La probabilidad de H ya dijimos es P partido por el total. Este y este se van. Más la probabilidad de E dado no H. La probabilidad de E dado no H es igual que el que hicimos aquí, ¿no es cierto? Probabilidad de E dado no H es igual a la cantidad de veces que sale E, que es esta de acá, estamos viendo esta fila, pero no H es esta columna. Entonces tengo que calcular FP, dividido sobre el total de las veces que hay no H. Esa va a ser la frecuencia con que ocurre eso, o sea, dividido por N. Entonces aquí voy a tener más FP dividido por N, multiplicado por qué cosa? Por 1 menos la probabilidad de H. O sea, voy a poner 1 menos P sobre el total. ¿Ya? Entonces, aquí, todo esto, lo voy a tratar de escribir aquí arriba. Ahí tenemos TP dividido por total, más FP dividido sobre los negativos por 1 menos P, que está dividido por el total. Y en la parte de arriba teníamos TP dividido por el total. Entonces, esto aquí podemos ponerle TP y multiplicamos por total aquí abajo todo. Entonces se nos va este. Y aquí nos aparecería total menos P, y este total de acá se va. Ya. Pero ¿qué cosa es el total menos P? Eso es igual a los negativos. O sea, el total si al total de la población yo le resto los positivos, que son los que están enfermos, me quedan los que no están enfermos, que son los N. Entonces, todo esto es igual a esto. Entonces, fíjense que el resultado es TP dividido por TP más FP, que es exactamente esto de acá. O sea, llegamos al principio, a TP dividido por TP más FP. O sea, el valor de esta tabla es que nos permite extraer directamente, o sea, podríamos haber, ya sea recurrido a que tenemos estas expresiones porque caracterizamos el instrumento de cierta manera y completamos estas partes de la tabla,
que nos dan esta información, o bien hicimos otros tests que nos permitieron rellenar directamente las columnas necesarias para calcular esto. Si nosotros, o sea, al final del día siempre queremos tener esto es lo más importante, que es cuál es la creencia de la hipótesis dada la evidencia. Y estos son los ingredientes que necesitamos para calcular. Si no tenemos estos ingredientes, bueno, ¿qué hacemos? Recurrimos a la fórmula de Bayes, calculamos las versiones alternativas, pero vemos que el otro camino, si estoy viéndonos por acá y por aquí arriba, nos devuelve al principio. Y ese es el valor de toda esta cosa. Aquí está explicado lo mismo que hice paso por paso en la lámina anterior. Entonces pueden hacer como ejercicio obtener otros términos de la tabla, TPR, FPR, usando la regla de Bayes, y van a ver que van a llegar exactamente a lo mismo, ¿cierto? Sería bueno que hagan un par de esos como ejercicios solamente para que vean que efectivamente esa tabla cumple con la regla de Bayes. La regla de Bayes está ahí, presente, aunque uno no lo sepa o a uno no se lo digan usualmente. O sea, como decía, en texto yo nunca lo he visto explicado de esa manera, que lo aclaren así. Entonces, otros aspectos que tienen que ver con métricas de la calidad de la decisión que uno está tomando en distintos contextos, porque en el contexto anterior teníamos dos hipótesis, era en realidad una sola hipótesis que podía ser verdadera o falsa, ¿cierto? O estoy enfermo o no enfermo. Pero pueden haber situaciones donde yo tengo muchas más hipótesis, HN, y tengo muchas evidencias, ¿no es cierto? Que las voy incorporando, como veíamos en la clase pasada, usando la regla de Bayes, y al final mi problema de estimación o de reconocimiento de patrones, si fuese un reconocedor de patrones, es encontrar aquella hipótesis que tiene una probabilidad de ser cierta, dada la evidencia mayor que el resto. Entonces, tengo que encontrar un H estrella, uno de estos que está aquí, este puede ser, que sea el HJ, va a ser mi H estrella, y cuando yo lo ponga dentro de esta probabilidad, es la que tiene mayor probabilidad que el resto. O sea, en otras palabras, estamos diciendo que la probabilidad de, si este fuese J, ¿no es cierto?, o equivalentemente mi H estrella es mayor que cualquier otro H sub I para cualquier I distinto de J. Es lo mismo. Puedo comparar H de J, estrella, con todas las demás probabilidades a posteriori de hipótesis, dada la evidencia, y ver que la que tiene la mayor probabilidad es la que yo debo elegir. Entonces, a lo que voy acá es que uno nunca va a saber con certeza absoluta, al 100%, a menos de que el resto sea cero, pero normalmente el resto no son cero, son algo, son 0.1, otra puede dar 0.03, esta puede haber dado 0.4. Lo único que estoy diciendo es que yo estoy encontrando la más probable de ser cierta. Y eso también hay que tenerlo presente. Entonces, cuando uno entrega un resultado, en ciertos contextos, uno puede también entregar una respuesta que tiene más de una solución. O sea, uno puede ser más completo al decir, claro, el sistema está arrojando que lo más probable es que sea esto, pero la segunda opción más probable es esta otra, ¿cierto? Podría tener un listado de 10, obviamente no necesito declarar cuáles son esas 10 probabilidades, pero tal vez al usuario le basta con tener 2 o 3 más probables para después tomar una decisión. Si estamos hablando de un sistema robótico que tiene que tomar una decisión, uno podría decir, bueno, estas son las más probables, y considerando otros criterios puede que el sistema decida elegir la segunda más probable, si es que está sobre un cierto umbral, obviamente, no necesariamente la primera por alguna otra razón. Ya, entonces, nosotros podemos, como veíamos, reformular el problema de decisión como un problema de inferencia bayesiana, y también podemos utilizar estos mecanismos para validar y decir qué proceso de decisión es más efectivo que otro, ¿cierto? O podemos decir que la decisión que estamos tomando tiene una mayor probabilidad que otra de ser correcta, y por lo tanto también podemos usar eso como un índice de la calidad o de la confiabilidad. O sea, también esa es la otra razón, no solamente para elegir la hipótesis más probable, sino para decir qué tan buena es. Lo ideal sería que uno tuviese una hipótesis PDH sub J dado E, que es igual a 1, y que el resto, ojalá PDH dado I, dado E, ¿cierto?, para todo I distinto de J, sean iguales a 0. Por eso quiere decir que mi certeza de que esto es correcto es absoluta, y el resto en realidad no es creíble o posible.
Entonces, esta es la idea que está escrita acá en el tercer punto, ¿no es cierto? ¿Qué tan seguros estamos de haber tomado la decisión correcta? Y en eso puede ser útil la matriz de confusión. Como les decía, en reconocimiento de patrones se van a utilizar mucho curvas que son curvas de precision recall. Entonces, ¿cómo se hace una curva de precision recall? Uno completa la matriz, ¿no es cierto? Tenemos, en este lado teníamos la evidencia y podía ser evidencia positiva o evidencia negativa. Y aquí teníamos la hipótesis que podía ser la hipótesis positiva o la hipótesis negativa. Y después calculábamos los casos, verdaderos, positivos, falsos positivos, ¿no es cierto? Falsos positivos. Aquí hay falsos negativos y aquí hay verdaderos negativos. Los números que hay acá adentro de esta tabla cambian cuando yo puedo cambiar algún parámetro lambda del sistema. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos variables que pueden ser el ancho y el alto, y voy a tener acá un plátano, ¿no? o un ají. Bueno, no, este parece un ají, es un plátano, ¿no? Una manzana. Entonces, yo a todos estos les puedo poner dimensiones de ancho y alto. Y este ají va a estar por acá, no sé, es más alto que ancho. El plátano es más alto todavía y un poquito más ancho. La manzana es media cuadrada, así que anda por acá. Y yo podría hacer un clasificador, ¿no es cierto? Y supongamos por un momento que solamente tengo clasificador, seleccionador de manzanas. O sea, yo quiero separar las manzanas del resto de cosas que vengan en una correa transportadora. O sea, yo quisiera tomar acá una línea y poner una frontera y decir, bueno, todas las cosas que caen por acá son manzanas. Y todo lo que cae por acá son plátanos, aquí, no sé, cuestiones alargadas, berenjenas. El punto es que yo, la pendiente de esta curva, la puedo cambiar, ¿cierto? O de esta línea. Puede ser una curva también, yo podría tener una función que está hecha, una frontera, que es otra función de decisión. El punto es que en el caso más simple, y igual a mx más n, ¿no es cierto? Este m sería equivalente a un lambda, y puede que al cambiar el lambda o la pendiente hayan algunas manzanas que erróneamente se clasificaron como plátanos. Entonces, yo voy a tener falsos negativos. O sea, voy a decir, no, este de acá no era manzana. Sí, sí era manzana, pero lo puse acá. Y mi tabla va a cambiar. Entonces yo puedo, para distintos valores, calcular el precision, ¿ya? Y el precision y el recall, e ir poniendo esos números en una tabla. Uno lo que quisiera es tener 100% de true positives, 100% de true negatives, 0 acá y 0 acá. Y eso genera unas curvas que son casi un escalón. Eso en la práctica no se da, se dan curvas así. Entonces, cuando yo voy cambiando el parámetro, se va construyendo esta curva, ¿no es cierto? Y yo trato de encontrar un parámetro que minimice la cantidad de errores falsos negativos y que minimice la cantidad de errores falsos positivos, y eso significa que tengo que estar cerca de esta esquina, ¿no? Entonces me quedo con ese. Si pongo acá voy a tener muchos falsos positivos, si pongo acá voy a tener muchos falsos negativos. O sea, el sistema no tiene recall, no se acuerda y no detecta las cosas. Por lo tanto, tengo que elegir un parámetro que define un equilibrio justo entre equivocadamente clasificar plátanos como manzanas, ¿no? Porque sería también un umbral muy bajo, tal vez, o sea, una pendiente muy baja en esto de acá. O sea, hay un óptimo. A lo que voy es que hay un óptimo. Y cuando yo construyo otro clasificador, o sea, yo podría elegir otra función, que en vez de ser una recta sería una curva parabólica, por decir algo. Entonces eso va a ser una parábola y igual a menos a por x cuadrado. Hay que definir cuánto vale ese a, pero este sería en este caso mi lambda. Entonces, para este clasificador que está usando una parábola, por decir algo, va a salir otra curva, voy a cambiar el lambda y uno puede comparar y decir, mira, la curva que salió de Precision Recall está más cerca a la curva ideal, que es esta de acá, ¿no? Por lo tanto, entre este clasificador que usa un discriminante lineal versus este que usa un discriminante cuadrático, ¿cuál de los dos es mejor? Este de acá. Entonces me quedo con este de acá. Por eso es que esta tabla
insisto en explicárselas porque es la tabla que se usa para construir esto. En los papers a veces no ponen la tabla y solamente ponen estas curvas. Y entonces uno dice, bueno, primero los que saben cómo se construye la curva sabe que uno tiene que elegir la que esté más cercana a esta esquina. Y entonces eso permite de alguna manera certificar que el clasificador que uno está haciendo es mejor que otro. Esto uno lo puede llevar a otro contexto y decir, en el contexto de la electrónica, uno tiene un sistema de radar, ¿no es cierto?, donde el radar está mirando aviones que pasan por algún lado. Entonces, yo voy a medir aquí el radio, el ángulo, y esto genera un eco y me genera una señal. Y si en realidad pasa un pájaro, me genera una señal que es probablemente un poco más débil. Y aquí hay un umbral, también hay un lambda, ¿no es cierto? Yo tengo que decir, mira, si la señal que me llega de vuelta al radar, porque acá está el radar, está transmitiendo una onda, y aquí de vuelta me llega una onda que es una onda deformada, ¿no es cierto? Yo prendo el radar, genero por un periodo de tiempo una sinusoide, y dejo que avance por el espacio, ¿no es cierto?, a casi la velocidad de la luz, choca acá en el avión, y después esto se devuelve. ¿Cuánto tiempo después? Bueno, va a depender de si el avión está cerca, está lejos. Con eso yo estimo a qué distancia está, pero tengo que poner un umbral, porque yo tengo que decir, esto llegó en este instante del tiempo. Y si la señal es ruidosa, versus una señal que puede que sea menos ruidosa, y si yo tengo un umbral, ven acá un umbral de color verde, ¿qué pasa? Con la primera señal naranja, el umbral me va a decir, tú, está acá. Me va a marcar este tiempo T1. Y si yo tengo la señal azul, me va a marcar acá, T2. ¿Qué pasa si yo tengo una paloma que venía pasando por ahí, muy cerca, y se cruzó delante del radar, ¿no es cierto?, y generó esto que viene por aquí? Súper débil, ¿no es cierto? No es ninguna, no es la señal azul, no es la naranja, es tan débil, pero me generó esto, y el radar se activó. Y me dice aquí, este T3. Falsa alarma, ¿no? El avión está por aquí, muy cerca, va a chocar, y al final resulta que no era un avión, era un pájaro. Y me generó todo un problema porque generé una alarma y en realidad, no, lo que pasa es que el umbral estaba muy bajo, deberíamos haber puesto el umbral aquí arriba. ¿Y qué pasa si lo subo más? Y en realidad sí venía un avión y ya no lo veo porque puse el umbral por aquí arriba, y me doy cuenta muy tarde cuando estoy por acá. Entonces hay todo un tema en distintos contextos, que puede ser la detección de enfermedades, de objetivos en radar, de reconocimiento de patrones, que dependen de un umbral. Aquí mi umbral es lambda. Entonces en la comunidad de la gente que está trabajando en sistemas de detección para defensa o de radar, incluso para control de tráfico aéreo, ellos utilizan las curvas ROC. El nombre viene de Receiver Operating Characteristic, o característica operacional del receptor. ¿Por qué? Porque el radar tiene acá un receptor, o sea, acá hay un transmisor en la antena que está generando la onda, ¿cierto?, pero también hay algo que está escuchando, y eso, digamos, pasa por un amplificador en la electrónica, y después pasa por un comparador de nivel, ¿no es cierto? Y dice si la señal que llega es mayor, ¿no es cierto? Aquí está el amplificador. Primero estoy amplificando señales que son muy débiles, porque la onda está en energía, se va dispersando, y lo que cae sobre el avión puede ser un poquitito, y se me devuelve un eco. Lo que se devuelve es cada vez más chico mientras el objeto está más lejos. Si el avión está por acá, la energía se va dispersando. Esto pueden imaginar que es un círculo de diámetro proporcional a la distancia. Mientras más lejos estoy, más grande es este diámetro, que va a tener que ver con el cono o el field of view del radar. Y esto también que estoy comentando es válido para robots que usan radares. Hay algunos camiones en minería que usan radares. Normalmente se tratan de hacer platos que concentren el haz lo más posible para que no se dispersen. Pero el punto es que se dispersa. Y el punto es que la energía, mientras más se dispersa sobre esta superficie, llega a algo que es más chico, y por tanto el reflejo a su vez también se dispersa. Y al final lo que uno recibe puede tener una amplitud que va a ser inversa al radio a la cuarta, o sea, a la distancia, perdón, a la cuarta. O este radio es proporcional a
a la distancia a la cuarta, ¿no es cierto? Entonces es un alfa elevado a la cuarta, por d, por la distancia a la cuarta. Esta es la distancia d. Entonces se necesita acá amplificar. Eso uno no lo puede lamentablemente evitar. Hay dos posibilidades. O yo aumento la potencia del transmisor y transmito una señal súper grande en amplitud, pero no puedo hacer eso porque hay otros sistemas acá, no sé, estaciones de radio, de televisión, y si yo empiezo a transmitir una señal súper potente a estas de acá, las voy a, como que tuviese acá un tipo gritando y el resto no se escucha, ¿cierto? Interfiero con el resto. Entonces, en los estándares hay un límite máximo para la potencia que yo puedo usar, en qué frecuencia voy a hacer esto, etcétera. Pero después está el problema de que lo que rebota, poquitito, lo tengo que amplificar, y más encima lo que viene de vuelta viene con ruido, entonces más encima estoy amplificando el ruido. Entonces tengo que poner filtros acá para tratar de deshacerme del ruido, poner algo que sea un pasabanda, que solamente vea la frecuencia de operación. Pero es inevitable que algo de esto pase. Y entonces voy a tener curvas, y las curvas ROC son así, ¿no? Donde grafico falsos positivos versus true positives, o verdaderas detecciones, ¿no es cierto? Entonces, también, es la misma idea que la curva PR, pero esta curva ROC está hecha como al revés. Entonces quiero acercarme al ideal, que sería tener esto, ¿cierto? Aquí lo puse, creo, al revés. Debería haber puesto TP acá arriba para tener muchos true positives y cero false. O sea, quiero tener cero false positives, o sea, quiero tener cero falsas alarmas, efectivamente tengo que estar acá abajo, no estaba bien. Y muchos true positives sería esta esquina de acá, en realidad. ¿Ya? En este caso tendría que estar aquí en esta esquina. Muchos true positives, o sea, detectar todo lo que es verdadero, y cero falsas alarmas. Así que, en este caso la curva ROC tendría que haberla hecho así. O si la habría dibujado me darían curvas así, pero aquí está la curva ideal sería esta. Muchos true positives, cero false positives. Para distintos valores del parámetro lambda, ¿cierto? Para distintos valores del parámetro lambda. Esto obviamente no se puede hacer. En la práctica yo voy variando el parámetro lambda y me van apareciendo resultados que están acá, una cierta cantidad de true positives y una cantidad de false positives. Y eso sería la curva ROC, ¿ya? Entonces, es otra manera de reportar lo mismo, pero usada por otra comunidad, otro grupo de gente. Después hay gente que reporta las dos. Hay gente que reporta Positive Predictive Value versus Recall. La sensitividad versus especificidad del test. Vamos a ver si acá en alguna parte... Claro, estaba la exactitud, ¿no? En general creo no he visto a nadie que reporte exactitud versus algo. Aquí ya, aquí me pasa. Voy a retroceder. Ya, entonces, el punto es que hay distintas maneras que al final están sacando datos de esa tabla. ¿Sí? Para entender, hay que saber qué parte de la tabla están mirando. Como les decía, no hay una... ¿Es la curva ROC suficiente? No, no lo es. ¿Es la curva Precision Recall suficiente? No, no lo es. Hay muchos papers que están publicados solamente con esas dos curvas. Eso es un error porque no está la información completa. O sea, además de una de esas dos curvas, lo que se necesita es el accuracy. Y esto también es algo importante que deberían tener presente cuando hagan algún trabajo en este ámbito de estimación o de reconocimiento más adelante. Eso, entonces... ¿Cómo reportar de manera correcta? La manera es incluir la tasa de verdaderos positivos, que es el True Positive Rate, algunos la llaman recall o sensitivity. ¿Ya? También deberían incluir el False Negative Rate, que es el miss rate, o la cantidad de veces que uno no detecta. Después, algunos incluyen la tasa de falsas alarmas, otro la cantidad de verdaderos negativos. Son los dos, digamos, equivalentes porque están relacionados, y tienen que reportar sí o sí la cantidad de positivos y negativos que tenían cuando hicieron el experimento. O sea, hay muchos papers en reconocimiento de imágenes que dicen el clasificador detecta el 99%
de las veces correctamente las manzanas. Y entonces uno se pregunta cómo estaba hecho el set de datos. Y yo podría darle un set de datos que solo tiene manzanas. Y podría decirle a mi clasificador que diga siempre que sí es manzana. Y entonces me va a decir 10. Le di 10 fotos de manzanas, le digo al clasificador, que esto en realidad no es un clasificador, hago un programa de mentira que diga siempre que sí, es manzana. Y entonces llego a la conclusión de que tengo certeza del 100%. ¿Sería eso creíble? No, ¿cierto? O sea, ¿cómo pueden hacer un clasificador que diga siempre que sí y probarlo siempre con casos que sean puras manzanas? Obvio que va a aceptar si nunca lo sometí a la duda de presentarle una foto que tuviese un plátano. Otra cosa. Ya, entonces uno podría decir, bueno, hagamos un set de datos que tiene 9 manzanas y un plátano. Y como digo siempre que sí, hay 9 veces que voy a acertar y una que voy a fallar, ¿no es cierto? Voy a decir, entonces, qué bueno el clasificador, acertó el 90% de las veces. En realidad el clasificador no estaba haciendo nada, estaba programado para decir siempre que sí, y mi set de datos estaba mal hecho, porque le di 9 fotos de manzana y nunca en realidad lo sometí al estrés de tener que decirme algo cuando no son manzanas. Si le hubiese presentado un dataset donde hay puros plátanos, habría fallado el 100% de las veces, ¿cierto? Este ejemplo puede parecer tonto, pero hay papers que están publicados así. Y eso es una trampa súper grande. De hecho, hay un artículo publicado sobre alguien que hizo un estudio de la cantidad de papers que estaban así, y ahora no me acuerdo dónde está ese artículo, pero podría tratar de buscarlo. Y era notable la cantidad de resultados sobre drogas, medicamentos. O sea, cuando digo drogas me refiero a drogas para tratamientos clínicos, que hacen ese tipo yo creo que son trampas, ¿no es cierto?, de acomodar el dataset para que el resultado se vea como positivo, pero nunca digo cómo estaba hecho el dataset, nunca digo, no, en realidad mi dataset tenía 100 personas que realmente estaban enfermas y 100 que no lo estaban, ¿cierto? Sino que traje puras personas enfermas y el test siempre decía que sí, así que chuta, excelente, un detector, una capacidad de detección no falla nunca. Mentira, no lo probaron con gente que no tenía la enfermedad y por lo tanto no saben si falla. A eso me refiero con tener mucho cuidado con lo que lean y cuando observen sean súper acuciosos de ver esos detalles. Bien, para terminar esta parte, esto ya lo había comentado, ¿cierto? Es el resultado siempre el mismo, es siempre correcto. ¿Qué pasa con las medias? ¿Qué pasa si repito el experimento? ¿Me vuelve a dar el mismo resultado? Y uno podía ver que cuando uno tenía un ensemble de datos, un conjunto de varias realizaciones, no siempre da la misma media. Puede ser porque hay un tema de tendencia estacional, o sea, el proceso es no estacionario, porque puede haber un tema de que el instrumento se descalibra. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿es el resultado estadísticamente válido? Uno diría, o hablaría de, ¿cuál es la significancia estadística de lo que uno está viendo? ¿Es una casualidad? Porque yo le puedo calcular la media a cualquier cosa, ¿no? Pero no está bien llegar a una conclusión solamente porque calculé la media una vez. Eso no sería riguroso de acuerdo a los estándares actuales. Entonces, ¿cómo puede ser uno más riguroso? Y esto está escrito probablemente con letra más pequeña, lo pueden leer. Y esto es más que nada una especie de checklist. Cuando a ustedes les toca escribir, si es que están haciendo algo en magíster o doctorado, puede tocar escribir sobre cuál es la validez de lo que están proponiendo, ya sea que diseñaron un sensor, un sistema de control, cuántas veces falla, cuántas veces no falla. Entonces hay un checklist para ir sistemáticamente descartando de que lo que ustedes obtienen es algo válido con significancia estadística, ¿no? No es casualidad de que funcionó una vez en el laboratorio bien y en realidad la mayoría de las veces no funciona. Entonces, primero, ¿qué haría un investigador riguroso? Diría, bueno, tenemos variables que pueden ser dependientes entre sí o independientes. Entonces, cuando estamos mirando los datos, y a un proceso le podemos estar mirando temperatura, presión, no sé qué, lo primero que uno debería preguntarse es si esas variables están todas relacionadas entre sí o hay algunas que tienen información propia.
Si hay variables que son redundantes y uno está haciendo una regresión, normalmente conviene quitar los datos que son redundantes y solamente quedarse con los que aportan información nueva, ¿cierto? Puede que hayan datos que no están totalmente relacionados y que no hay causalidad, o no hay una relación causa-efecto entre los datos y otro fenómeno que uno está viendo. Eh, ¿Cierto? Entonces, primero, calcular si los datos son redundantes o son dependientes, y para eso uno puede calcular covarianzas, correlación y también el test de G cuadrado de Pearson. Eso lo pueden googlear, no es difícil, pueden ver si las variables son redundantes o no. Otro punto, cuando hablábamos de distribuciones, decíamos las cosas pueden ser, o se asumen muchas veces gaussianas, pero puede que no sean gaussianas. Vimos ejemplos, si ven la versión actualizada de los apuntes, donde uno cuando transforma a través de alguna ecuación o de un proceso dinámico el ruido, ese ruido que si bien puede tener un origen gaussiano, termina siendo algo que tiene distribución no gaussiana. Entonces, hay test de homocedasticidad y de normalidad. La normalidad es para ver si la distribución de los datos se parece o no a una gaussiana, o se acerca a una gaussiana, ¿cierto? Y uno de esos tests, el primero de ellos, que en general se enseña en estadística, es el de T-Student. En segundo lugar, para verificar gaussianidad, lo primero que uno debería hacer es graficar un histograma. O sea, eso es como lo básico de lo básico. Si yo veo que hay acumulaciones de soluciones en dos puntos del histograma, entonces esa distribución tal vez es bimodal o multimodal. Otra cosa es que uno utilice una combinación de gaussianas para representar una distribución multimodal, pero primero hay que estar seguros de que no es una gaussiana de un solo modo. Y si uno quiere ponerse más sofisticado, están otros tests que son el de Shapiro-Wilk, que es para específicamente evaluar si los datos distribuyen de acuerdo a una gaussiana o no, y el test de Kolmogorov-Smirnov. Está mal escrito ahí, dice Kolmogorov, no, es Kolmogorov. Después, uno también puede comparar el histograma con el de otra distribución. Yo podría tener una distribución, no sé, Poisson o Rayleigh, etc. Y entonces, ¿cómo sé si dos distribuciones se parecen entre sí? Para eso puedo calcular una métrica que se llama la distancia de Kullback-Leibler, o también el test de Kolmogorov-Smirnov me sirven para hacer esas comparaciones entre distribuciones. Es como si yo tratase de encontrar la distancia euclidiana entre la función x cuadrado y la función x cubo, ¿no es cierto? Ustedes me van a decir, ya, pero es que ¿cómo se define la distancia euclidiana entre x cuadrado y x cubo? No tiene sentido. Tendría que empezar a generar puntos, ¿no es cierto? Evaluar x cuadrado en distintos puntos de x, evaluar x cubo, evaluarlo en distintos puntos de x y después tomar la distancia euclidiana punto a punto y después sacar la distancia promedio y ver si esa distancia empieza a crecer o se mantiene constante, y si se mantiene constante, entonces digo, sí, claro, puede que sean dos curvas cuadráticas que están separadas por un offset constante, un valor constante, o no, de repente no son, de repente sí son dos cuadráticas que están no solamente separadas por un offset, sino que además están trasladadas en el eje X, pero son la misma curva. Entonces, en el caso de las distribuciones de probabilidades, efectivamente uno puede tener distribuciones que tienen medias distintas, pero son la misma clase de objeto, ¿no es cierto? Es una distribución Poisson que está corrida con otro lambda, y entonces estos tests permiten verificar un poco eso. El de homocedasticidad es para saber si dos o más muestras tienen las mismas varianzas, o si son homogéneas. Yo les puedo dar un ejemplo de situaciones en el mundo real donde se tienen que hacer esos tests sobre los datos que uno tiene. Por ejemplo, cuando se desarrolla un instrumento como la PSU, existe la PSU de lenguaje, de matemáticas, de ciencias, para el ingreso, para los que no conocen, o son de afuera, la PSU es la prueba que hay acá de ingreso a la universidad, donde se evalúan las materias de enseñanza media, ¿cierto? Entonces, con esa prueba, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero sacar un promedio y tratar de, finalmente, con ese número, poder predecir si esa persona va a tener las capacidades requeridas o no para desempeñarse en una cierta carrera. Y probablemente voy a tener que, en el caso de que alguien ingresa a ciencias o ingeniería, darle más peso a la prueba de matemáticas, un poquito menos a la de lenguaje, porque las habilidades del lenguaje, si bien son importantes, no es lo primordial en una carrera de ingeniería o de matemáticas. Entonces, pero yo me puedo equivocar en asignarle el peso o el ponderador. ¿Por qué? Porque si yo le asigno mucho peso a
a matemáticas y 0 a lenguaje, lo que puede ocurrir es que quede gente fuera porque no alcanzó a tener un buen puntaje en matemáticas, pero que igual tenían buenas capacidades que son también importantes. Y si pongo todo el peso en la prueba de lenguaje y nada en matemáticas, puede que ingrese gente que en realidad no tiene habilidades matemáticas y repita los cursos iniciales de cálculo, de álgebra, etc. Entonces hay un tema de encontrar esas ponderaciones. Ok, entonces uno podría decir, vamos a hacer una regresión para hacer un predictor y decir, vamos a calcular la nota de la PSU, Y PSU, igual a alfa, la prueba de matemáticas, más beta, la prueba de lenguaje. Y después vamos a definir el promedio ponderado acumulado del alumno al final del primer año. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que hay alumnos que tienen un PPA 1 al final del primer año de la carrera de 7. Hay otros que tendrán 6, etcétera, 4, y alguno andará por aquí, no sé si no, es muy bajo, pero 2, ya. Se repitió muchos ramos. Y aquí uno grafica Y PSU. Entonces, aquí la PSU va a tener máximo 850, 800, 750, 700, 650, etc. Y probablemente haya alguien que se sacó, por decir algo, 700, que no le fue muy bien, pero estudió mucho en la carrera y se sacó nota promedio 5. Está por acá. Y puede que haya alguien que se sacó 800, fue un preuniversitario, entrenó un montón y se sacó acá un 3.5. El primer semestre estuvo de fiesta en fiesta y no estudió, y ahí está el resultado. No es tonto, pero no estudió. Ahora, la mayoría probablemente va a seguir algo así. Va a haber una nube. Y esa es la realidad de las cosas. En la cual hay personas que entrenaron más, de repente piensan más rápido, otros pensamos más lento, estamos por aquí, pero nos esforzamos. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer con la prueba de la PSU? Quiero primero encontrar dónde pongo el corte, ¿no es cierto? Porque yo digo, voy a aceptar, yo podría decir, voy a ser muy generoso y voy a aceptar los alumnos que están por acá con 500 puntos. Pero esos vienen aquí bajando, o van a estar por acá, no hay notas menos que 1. Entonces, al final, si yo pongo el puntaje de corte por aquí abajo, acepto todos estos, que reprueban el primer año de la carrera, lo vuelven a reprobar el segundo, lo reprueban el tercero, y son eliminados de la universidad. Y eso genera frustración, un costo para el sistema, porque un costo para las familias que tuvieron que pagar la carrera y no pudieron terminar. Entonces, hay un tema también de dónde pongo el umbral de manera correcta, ¿no es cierto? Entonces, el punto está en que este clasificador, ¿no es cierto?, podría tener un umbral puesto de manera equivocada en otra parte. Aún cuando lo ponga aquí arriba, eso no me asegura de que no vaya a haber alguien que está allá abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio alfa y beta y pongo alfa prima y matemáticas más beta prima y lenguaje, y pongo beta igual a 1 y alfa prima beta, igual a 0? Entonces, este de acá en el fondo se transforma en un I de lenguaje, ¿cierto? La prueba de lenguaje. Entonces aquí hay personas que son muy hábiles para lenguaje, se sacaron 800, 850 puntos, son unos literatos, pero en ingeniería les va mal y tienen puros 2 en álgebra, en cálculo, etc. y están acá. Entonces supongamos que aquí, y por aquí puede que haya alguien que se sacó 700, pero a lo que voy es que empiezo a generar una nueva distribución. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo pongo el umbral acá, dejé entrar a todos estos, pero todos estos fallaron porque están bajo el 4. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿una prueba construida o un instrumento para selección de admisión construido solamente con la prueba de lenguaje sirve? No, ¿no es cierto? Y diríamos,
qué malo el instrumento, hay que destruirlo, porque no sirve. Entonces, no es que no sirva, es que yo elegí este parámetro mal, o elegí este parámetro mal. Efectivamente, yo puedo construir una prueba de matemáticas donde todas las preguntas son, dígame cuánto es 1 más 1, cuánto es 1 más 3, y todos se sacan 800 puntos. Entonces, todos se sacaron 800 puntos, pero en realidad mi distribución de gente es así. Esto tendría que ponerlo de otro color, ¿cierto? Podría tener una distribución de gente que es así. ¿Me sirve una prueba donde todos se saquen 850 puntos? No, tampoco me sirve para nada, porque, claro, dentro de esos puede que hayan algunos que además de hacer 1 más 1 saben hacer integral de x, ¿no es cierto? Y otros que con suerte saben calcular 3/4. ¿Ya? Y por aquí abajo voy a tener un montón, se sacó 850, pero también hay un montón que no pasan esta barra y reprueban la carrera, y entonces diría que mal, ¿no es cierto? Esta prueba de matemáticas es totalmente inútil, no sirve. Entonces hay un tema que es complejo en el diseño de evaluaciones que requiere de estos umbrales. Pero uno de los puntos súper importantes para que esto como predictor funcione bien es que la varianza de este y la varianza de este, ¿no es cierto? Porque estos de acá, si yo pongo las notas de todos los alumnos, van a tener una distribución gaussiana, van a haber unas personas que son brillantes, ¿cierto? Y van a haber otras personas que son brillantes en la de lenguaje, probablemente, pero necesito ver que la varianza de estas pruebas sea equivalente. Si yo tengo una prueba que es así, es como un pic, y después no mide nada, ¿cuál sería una prueba que es un pic que no mide nada? Una prueba súper fácil, ¿no es cierto? Todos se sacan nota promedio 850. No hay nadie que tenga 700, no hay nadie que tenga 600. Esta cosa no sirve para nada, porque no mide nada. Básicamente es una cuestión binaria, no tiene varianza. Esta sí tiene varianza, entonces yo necesito que las varianzas de los datos sean iguales. O parecidas y distintas de cero. Si no tengo varianza, no puedo hacer predicción si no tengo varianza. Necesito la varianza. Y no se trata de hacer varianza metiéndole ruido, porque yo podría, aquí en la prueba de matemáticas, poner unas preguntas imposibles, ¿no es cierto? Calcule una ecuación diferencial parcial x a dt cuadrado, bla, 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 y eso no lo van a resolver nunca, y me van a aparecer unos tipos que tienen puros ceros o puros unos. Están acá y entre medio no hay nada, ¿no es cierto? Y tampoco distribuye gaussiano, es una cosa bimodal. Tampoco sirve para hacer predicción algo con esas características. Entonces, podría poner alguna cantidad de preguntas al azar, así como para generar unas notas distintas de 850, y eso es meterle ruido al instrumento por las puras. Cuando calculo la varianza con esto me va a dar que la media, aquí hay una mentira muy grande, porque me va a dar que la media, estos se sacaron 500 puntos, ¿no es cierto? Estos 850, y me va a dar que la media es como 6 y algo, ¿no es cierto? 650, lo que sea. Pero en realidad nadie se sacó 650, porque o están acá o están acá. Y si calculo la varianza me va a dar, y uno se pregunta, ¿esto es gaussiano? No es gaussiano. Entonces, no está cumpliendo esta condición de acá. Esto está mal. Y aunque haga la fórmula de regresión lo más bonita posible y trate de hacer esto y encontrar una tendencia, no la voy a encontrar, porque esto está mal hecho, porque no generaba distribuciones gaussianas, ¿cierto? Que fueran representativas realmente de las variables que estoy tratando de medir. A veces el instrumento está bien hecho, perdón, solamente para terminar con esta idea, pero puede que una prueba me dé que tiene una distribución gaussiana con un sigma que está más cerrado, ¿no es cierto?, más pequeño, y otra que me dé un sigma más abierto. Puede que la de matemáticas tenga más dispersión y la de lenguaje tenga menos dispersión. ¿Qué hago en ese caso? Tengo que normalizar la prueba, ¿no es cierto? Entonces tengo que tomar los datos, y estos son los datos de X, y estos son los datos de Y, tengo que tomar X, restarle la media y dividir por sigma de X, ¿no es cierto? Y en este de acá tengo que tomar Y, restarle la media y dividir por sigma de Y, y genero una variable auxiliar que la voy a llamar Y prima o Y sombrero, y esta la voy a llamar X sombrero. Y entonces utilizo mi fórmula con los X sombrero, aquí estaría el X sombrero y aquí estaría el Y sombrero. Y con eso hago que las varianzas sean varianzas de 0 a 1, o sea, que sean normales de media 0, varianza 1, y así cumplo con este paso, ¿no es cierto?, de tener muestras que tienen la misma varianza. ¿Sí? ¿Había una pregunta por ahí? Sí, yo, Marcel. Marcel, sí. Profesor, que me quedó dando vuelta algo que dijo casi al final, cuando nos mostraba ese ejemplo de los 500 puntos y los 850, Uh-huh. y que, claro, cuando uno calcula la media, una de las desventajas de la media como medida de tendencia central es que justamente no considera o no captura la variabilidad de los datos. Uh-huh. Pero
¿qué pasaría si es que en realidad mi hipótesis inicial era incorrecta, suponiendo que esto distribuía normal, este proceso donde estaban incluidos los 500 y los 850? ¿Qué pasa si la hipótesis de que esto distribuyera normal era incorrecta y en realidad podría haber sido una mezcla gaussiana, por ejemplo? Y que esa hipótesis se hubiera adaptado mejor al proceso. Claro. Bueno, entonces ahí quiere decir que tienes que de alguna manera cambiar en este caso, digamos, del ejemplo del proceso de selección, tal vez tú tienes que separar a los grupos. Tengo un grupo que está acá, Claro. ¿ya? Y tengo otro grupo que está acá. No sé si tú estás familiarizado con el programa Talento e Inclusión que tiene la Escuela de Ingeniería. No, no, la verdad no lo conozco. Ya. Les cuento algo, ¿no es cierto? Hay un programa que se llama el programa Talento e Inclusión. Entonces, el programa Talento e Inclusión son para alumnos talentosos que vienen de colegios vulnerables, pero que son buenos dentro de sus colegios. Eh, Normalmente un colegio en el contexto vulnerable se consideran aquellos que son municipales o particulares subvencionados, y donde el ingreso familiar entre todos los miembros es menos de 600.000 pesos. Eso son características, hay otras características más que definen vulnerabilidad. No es solamente una cuestión económica, es también el contexto social, etc. Educación de los padres, si fueron a la universidad o no. Entonces, hay una métrica para definir vulnerabilidad. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ve los puntajes de la PSU de las personas que van a colegios particulares? Aquí voy a poner eh, las notas de enseñanza media. Eh, voy a poner NEM acá, notas de enseñanza media. ¿Ya? Aquí se sacan un 1, se sacan un 7. Y aquí voy a poner las notas de la PSU. Supongamos que hay alumnos que en la enseñanza media repitieron todo. Reprobaron y al final igual se graduaron y se sacaron un 1. No hay, pero deberían haber unos cuantos. Entonces, esos se van a sacar una PSU muy mala, ¿cierto? No saben nada, así que se van a sacar 0 puntos. Están por aquí. Y hay otros que se sacaron 7 en todo el colegio y eran muy buenos alumnos, y se van a sacar una PSU bastante alta, uno podría decir 700 puntos. Andan por aquí. Y entre medio están los que se sacaron 5 o 4, ¿no es cierto? Y uno hace una línea así, y estos son vulnerables. Por distintas razones, estaban en un barrio peligroso, no sé, no podían ir todos los días a clases, habían tomas, qué sé yo. Y después están los de los colegios privados. Y en los colegios privados también hay alumnos que son malos y se sacan un 1, o muchos 1, al final igual aprueban, pero fueron a un preuniversitario, porque sus papás tenían dinero, o su familia tenía dinero, y se entrenaron, y se sacaron 700 puntos en la prueba. Y después hay personas que fueron al colegio privado y recibieron una buena educación, eran disciplinados, estudiaban mucho, se sacaron aquí 800 puntos, andan por aquí arriba. Entonces aquí están colegios privados. Cuando uno dice, bueno, ¿quién de estos es más inteligente? Uno no puede decir que este de acá es más inteligente que este de acá. Son probablemente equivalentemente inteligentes, solamente que uno tuvo buenos profesores, en el colegio tenían buenos libros traídos de afuera, les enseñaban inglés, integrales, cosas, y en otros colegios el profesor no sabía integrales, un profesor mal pagado, etc. Así que le enseñó lo que podía enseñarle, le dio todo lo mejor que tenía para darle, pero hasta ahí nomás llegaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la distribución de notas o de PSU, ¿no es cierto? Si esto fuese PSU, que uno podría tener una cosa bimodal, ¿no es cierto? Aquí están los alumnos que vienen de colegios privados, y aquí están los que vienen de colegios municipales. Y entonces, y esa es parte de la polémica que hay con la PSU y que la quieren cambiar y que no van a resolver nada realmente. O sea, la pueden cambiar y mejorar un poco, pero es como echarle la culpa al termómetro y el termómetro solamente está diciendo hay una realidad, ¿no es cierto?, de personas que no tienen la misma base y otras que tienen acceso a más cosas y tienen otra base. Entonces, pero no vas a ir y romper el termómetro porque salió, oye, qué malo, no, vamos a, esta gente claro, lo que pasa es que efectivamente hay más en las universidades, digamos, más demandadas, hay más alumnos, o en las carreras más demandadas hay más alumnos que vienen de establecimientos particulares. Por lo tanto, al final ocurre además un círculo vicioso de que las personas que están en situaciones vulnerables no pueden acceder a mejores carreras, mejores trabajos, etc.
¿cómo se cambia eso? O sea, aquí hay una distribución. Bueno, tienes que generar una vía de ingreso tal vez alternativa. O sea, aquí tú dices, yo voy a repartir estos dos grupos y a estas personas les voy a decir, ustedes entran por esta puerta, ¿no es cierto? Aquí hay una puerta, y yo te voy a decir, tú tienes que tener el I de la PSU mayor a 750 puntos. Y a ti te voy a decir, mira, tú tienes que tener I de la PSU mayor a 700, perdón, sí, te podría decir mayor a 680 puntos. Pero además, y te voy a pedir que, por favor, demuestres que tú estabas acá, que eras de este grupo de acá. Tú te voy a pedir, y te voy a pedir que tu NEM sea mayor que 6 y que además seas el alumno 1, 2 o 3 o del 10% superior de tu curso. Si es un curso de 30 alumnos, el 10% superior era el primer, segundo o tercer alumno de tu curso. Con todo esto, yo me aseguro que tú efectivamente eres uno que está acá, que se esfuerza mucho y que aunque te sacaste una mala nota en la PSU, estabas por aquí abajo, ¿no es cierto? Eres uno de los que en esta curva está por aquí abajo, pero entraste a la carrera, entraste a la carrera, te esforzaste y tu PPA al final del primer año es bueno. Claro, no te enseñaron integrales en el colegio, pero no importa, en la universidad aprendiste, te nivelaste. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Y respondiendo a tu pregunta, sí, a veces los datos no son gaussianos, son bimodales, pero entonces quiere decir que tu hipótesis de que la gente es todo así, no es correcta. Entonces no puedes usar la misma regla para todo. Y ahí es donde tú tienes que ser, o digamos, los que diseñan el instrumento tienen que ser más creativos. Es como si dijese, voy a utilizar un termómetro, o no sé si vieron la película esta de Chernobyl, de, claro, parece que está en Netflix, así que tal vez no todos la puedan ver. Pero el punto es que en esa película muestran que al principio dicen, no, si no hay ninguna fuga de radiación cuando explota este reactor nuclear. Entonces, ¿qué pasaba? Que iban todos con unos contadores Geiger que marcaban 3000 Sievert o algo así. Entonces, cuando le reportaban al gobierno, decían, no, si estamos en 3000, si está alta la radiación, pero no estamos arreglando el problema. Y claro, no querían decir cuál era el problema real al principio, porque el problema era súper grave, y no querían admitirlo. Entonces, después cuando empiezan a detectar en otras partes de Europa, sobre todo en Noruega, Escandinavia, en laboratorios que estaban en esa zona, y en los países vecinos que la radiación medida estaba aumentando y ellos no tenían fugas, entonces dijeron, ¿de dónde viene esto? Como 2 semanas después empezaron a cuestionarse y ahí finalmente presionaron a Rusia para que declarara. Eso fue el año 86 y en esa época todavía estaban en la Guerra Fría, entonces todavía no había mucho secretismo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban midiendo con instrumentos que llegaban a un tope. Y obviamente tu conclusión de que está todo bien, si esa es tu hipótesis, está mal. No está todo bien. Entonces, estoy poniendo un caso de repente muy, no sé, como pedestre, pero uno tiene que pensar bien qué cosa está haciendo con el instrumento, el sensor que uno está construyendo, o si es un test, o si es un algoritmo de clasificación. Uno tiene que tener mucho cuidado con qué datos le da y qué supuestos hay. Porque si uno hace supuestos de que el clasificador es como el que les mostré acá, una regresión, los datos no cumplen ningún criterio de gaussianidad, no va a funcionar. Entonces da lo mismo. Pueden escribir el paper, van a sacar unos resultados y están malos. Y hay, realmente hay papers que están así publicados, porque esta parte como que no la enseñan en todas las carreras, o no. Me salí de la pantalla compartida, parece, ¿o no? Sí. Sí, algo hice sin querer, quería borrar todo el rayado. Entonces, aquí está here. Ahora ven la pantalla compartida, Sí, sí. Sí. pero por alguna razón no está borrando el... No. Ah, ya, sí, porque no los hice. Ah, qué tonto. No los hice con el plumón de Zoom, los hice con el otro. Ahora, ¿cómo borro con el otro? No sé si me va a dejar borrar. No quiero personas. A ver. Ya, no, creo que no.
tal vez tenga que hacer una selección de todo. Ya, no importa, voy a tratar de pasar a la siguiente lámina. Eso es más fácil. Ya. Listo. Entonces, la otra pregunta, esa ya la habíamos visto, ¿son los datos estacionarios o no cuando las cosas varían en el tiempo? Hay que probar o validar la hipótesis, ¿no es cierto? También respondiendo a la pregunta, ¿habremos hecho la hipótesis inicialmente correcta o estamos haciendo una hipótesis que es incorrecta? Entonces, para eso hay algo que se llama el estadístico P, que se calcula con la test-student. Y uno puede ver si esos valores, definiendo un nivel de confianza o de confiabilidad, superan un umbral. Si no saben cómo se hace ese estadístico P, búsquenlo en Wikipedia, validación de hipótesis de estadístico P, y les va a salir cómo se hace. No es nada, digamos, matemáticamente complejo, pero es comparar con un umbral, y uno puede descartar de que la hipótesis sea incorrecta. De repente uno hace hipótesis que son incorrectas, entonces uno no puede llegar a la conclusión de que el instrumento está funcionando bien, está midiendo lo que uno pretende que mida. Bueno, después esto tiene que ver más con cómo reporta uno los resultados, que tiene que ver por decir cuál fue la muestra, cómo estaba compuesta, cuáles eran los casos positivos, los negativos, el tamaño total, ¿cierto? Cuáles son las tasas que hablamos, que están en la tabla de confusión, y los intervalos de confianza. Aquí les he puesto varios links de temas que están relacionados a la matriz de confusión. De hecho, aquí tengo uno que es un paper bastante bueno, y a la wiki sobre la prueba P para validar la hipótesis. Entonces, si uno tiene dudas de que esa hipótesis esté bien hecha, temas que están relacionados a validar causalidad. Obviamente hay situaciones en las cuales uno sabe que la corriente por un motor es consecuencia del voltaje que estoy aplicando. No puede ser consecuencia de, no sé, la temperatura del ambiente o la radiación del sol o de otras cosas. Por lo tanto, tal vez no haya que hacer un análisis en ese contexto de causa o efecto, ¿no? Uno ya sabe cuál es la física que tiene ese sistema, y en algunos casos no es necesario hacer un análisis de causalidad. Pero en otras situaciones, de hecho, hablando de ese ejemplo sobre procesos de admisión de alumnos que tengan admisiones diferenciadas, me tocó trabajar en un proyecto en el cual queríamos hacer un examen que no requiriese conocimientos del colegio. Solamente analizando unas figuras geométricas, uno pudiese evaluar si la persona tenía una capacidad de razonamiento lógico que fuese sinónimo de una capacidad de entender problemas matemáticos, ¿ya? Y llegamos a la conclusión de que en algunos casos lo que uno está tratando de observar no está correlacionado. O sea, partimos de la hipótesis de que alguien que tiene la capacidad de hacer esto, o sea, si yo les voy a poner un ejemplo acá, hago un cuadrado, algo pasó acá. Y después hago otro cuadrado, pongo esto acá, y hago otro cuadrado, luego esto acá. No, me equivoqué, aquí tenía que ser... y hago este aquí. Algo se le dio con esto. No, no vuelvo a preguntar. No. Ya. Y yo les pregunto, ¿cuál sigue? ¿Cierto? Sigue este de acá, sigue este de acá, o sigue este. ¿Cuál sigue? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Probablemente el segundo. El segundo, ¿no? Hay un cierto patrón, no sé. Entonces, esos test existen en psicología, existen para... Y hay ciertas partes, digamos, que se van desarrollando a ciertas edades, ¿no es cierto? Si uno le hace esta pregunta a un niño de 5 años, no sabe la respuesta, pero si uno se la hace a uno de 8, normalmente saben la respuesta. De 8 a 12 años ya empiezan a entender patrones y secuencias. Si yo hago cosas que van creciendo en tamaño, es decir,
la que viene, si pongo una con una pelotita acá y otra con una acá, después saben que la otra viene con la pelotita acá. Bueno. Pero ¿qué pasa con esta idea? O sea, uno puede decir, bueno, esto quiere decir que tener esa capacidad de razonamiento o de inteligencia es sinónimo de habilidad matemática, y puede que la hipótesis esté totalmente equivocada. Y de hecho lo que hicimos, aquí el ejemplo que puse es bien básico, pero el caso que nosotros teníamos era bastante más complejo en términos de diagrama, y llegamos a la conclusión de que si bien habían estudios dentro de la psicología que demostraban que había una cierta relación entre las personas que se dedican a las áreas humanistas con una alta tasa de falla en este tipo de exámenes y una probabilidad mayor de responder muchas preguntas de estas bien en un corto tiempo para personas con mentes más matemáticas. Cuando hicimos las pruebas, dio que para por lo menos todos nuestros alumnos, los buenos, los malos, con buen promedio, mal promedio, con buena PSU, mala PSU, daba más o menos lo mismo. Todos respondían los cuestionarios bien en una cierta cantidad de preguntas y muy mal en otra que se volvían como imposibles. Era como una cuestión media binaria. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esos resultados que estaban en estudios psicológicos no servían para nada. ¿Y por qué queríamos hacer esto? Porque queríamos, como les decía, implementar una vía de admisión que no requiriese de que la persona haya ido a un preuniversitario y que le hayan enseñado cómo se hacen ejercicios de lenguaje, de matemáticas o de cosas así, sino que fuese simplemente una capacidad de procesar, analizar datos con capacidades muy esenciales de todo ser humano, de reconocer ciertos patrones, ciertas secuencias. Y entonces llegamos a la conclusión de que la hipótesis estaba equivocada, que estaba equivocado lo que estaban en esos estudios, y no servía. Entonces, bueno, lamentablemente tuvimos que descartar esa opción. Y de hecho encontramos algo que fue bastante sorprendente, de que el mejor predictor de cómo les va a los alumnos en la carrera de ingeniería no es la prueba de matemáticas, sino que es la prueba de ciencias. Porque la prueba de ciencias, al parecer, y esta es una hipótesis que no hemos todavía validado, mezcla no solamente la capacidad de hacer ciertos cálculos básicos, ¿cierto? Si va a llover, cuánto va a llover y cuál es la relación, sino que también hay cosas de lógica y de comprensión de lectura. Entonces, ¿qué pasa con la de lenguaje? La de lenguaje no es buen predictor porque, claro, hay personas que tienen de repente una cantidad de conocimiento sobre distintas palabras y su significado mayor que la de otras, pero eso no está asociado a la capacidad matemática. Los que dan la prueba de matemáticas y que entran en ingeniería, en general todos tienen muy buenos puntajes porque estuvieron entrenando muchísimo. Para la prueba de matemáticas, en general todos son bastante buenos para esa prueba, pero se transforma en una prueba que no discrimina, porque a todos dicen sí, es bueno. Y la de ciencias, en cambio, es un mejor discriminador, porque si uno toma, entonces ahí uno tendría que preguntarse si en realidad en vez de usar un promedio ponderado donde yo tengo alfa, beta, tendría que agregar un gamma dentro de esa fórmula, donde yo digo PSU, no me deja tranquilo, pero bueno, donde digo PSU igual a una ponderación alfa veces matemáticas, beta veces lenguaje y gamma veces ciencia, tal vez debiese poner gamma en 1 y alfa y beta en 0. Uno puede descubrir cosas de ese estilo, o sea, que las hipótesis que uno tiene están mal, que uno creía que algo predice y no predice. Y por eso es que hay que hacer estas validaciones en ciertos contextos donde uno va a estar haciendo estimación o tratando de hacer una estimación lo más óptima posible. Entonces con esto terminamos esa parte y la próxima clase ya vamos a ver cómo metemos este proceso en un sistema donde el estado está cambiando, que es el caso de un robot, se está moviendo. Vamos a ver la definición de estado completo y la aplicación al caso del robot que se mueve en el ambiente y que tiene que ir tomando decisiones, ¿cierto? Y ahí vamos a entonces ver el filtro de Bayes escrito como un algoritmo. Acá esto, tal vez si lo ven rápidamente, asusta un poco, pues hay una integral, pero está la fórmula de Bayes en el fondo, que es lo que hemos hecho en el ejercicio tanto del test médico como el de la tablita que hicimos hoy para un caso abstracto de calcular la probabilidad a posteriori a partir del marginal, ¿no es cierto?, de la evidencia dada la hipótesis. Eso, lo dejamos hasta acá, no sé si hay alguna consulta. Si no, nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien.